Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Esto es Argentina. Y esto también es Argentina. Y esto, y esto, y esto. ¿Cuánta libertad, no crees? Pues sí, en Argentina eres libre de elegirlo todo. La libertad de estar a las 10 de la noche aquí, o simplemente aquí. La libertad de perderte en la inmensidad. ¿Necesitas más inmensidad para sentirte libre? No hay problema, tenemos más. Disfrútala. La libertad de elegir tu clima perfecto. La libertad de expresarte. La libertad de dejarte tentar por sabores sorprendentes que nunca olvidarás. La libertad de encontrar comodidad en hoteles de clase mundial, infraestructura moderna y la cálida atención que te hace sentir como en casa. La libertad de disfrutar del silencio o de apagarlo. Por eso, hace más de 200 años pusimos la palabra libertad en nuestro himno. No una vez, sino 3 veces. Libertad, libertad, libertad. Si estás buscando una tierra de oportunidades infinitas, de aventuras por descubrir, de lugares para descansar o para sentirse aún más vivo, Argentina lo tiene todo. Una tierra donde la libertad, la diversidad y las experiencias inolvidables hacen que cada momento sea realmente valioso. Ven a visitarnos y disfruta de un lugar donde la libertad vive en cada rincón. Argentina, la libertad vive aquí. Visita Argentina. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad. Luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. No solamente con Raquel Quesada, con invitados importantes, con colaboradores internacionales que siempre vienen comprometidos con la verdad, con educar, porque este es el único programa que sale desde Massachusetts para el mundo que educa a favor de la discapacidad. Muy buenos días, querida familia, líderes comunitarios, madres, padres, profesionales, seguidores de nuestra misión. Realmente ya abrimos esta ventana hacia un espacio creado para transformar la realidad, elevar las voces, encender la luz que muchas veces estaban siendo apagadas y pues silenciadas. Su programa Cambiando el Mundo es un puente de oportunidad que llegamos a muchos hogares
que siempre están ahí atentos a todas las informaciones valiosas que estamos dando, representando siempre la humanidad en acción, representando la valentía de quienes luchan cada día por sus hijos, de quienes se levantan cada día a pesar del agotamiento. Y estuve hablando en esta semana con un grupo que conocí maravilloso desde la ciudad de Nueva York. Me quité el sombrero de todo lo que hacemos. Estábamos hablando ahí de mamá a mamá. Y hablábamos de muchas cositas que nunca se hablan. Y realmente tenemos miedo, tenemos incertidumbre, tenemos agotamiento. Pero representamos siempre esa fuerza de nuestros hijos, de esa comunidad que siempre quiere ser más y ser la voz precisamente de sus hijos. En cada episodio siempre tratamos de dar ese abrazo precisamente a esas madres que se sienten solas, que están recibiendo un diagnóstico. Quizás una, como yo, ya tiene un hijo que tiene 20 años y otras están iniciando con el diagnóstico, con miedo precisamente a lo que ha de venir. Pero precisamente a través de este programa la agarramos de la mano y le decimos, ven, yo sé que no será fácil, pero juntas podemos lograrlo. Queremos revolucionar historia, queremos comprometernos con la verdad, queremos abrir esas conversaciones que precisamente son necesarias tanto para una educación especial, una equidad en las escuelas, derechos, las políticas, que se cumplan. Por lo menos aquí en los Estados Unidos se cumplen, pero hay muchos países como el mío, República Dominicana y entre otros países, que se hacen política y solamente se quedan en papel, se quedan en oficina. Y no llegan donde tienen que llegar, precisamente a las personas que necesitan los recursos. Salud emocional, porque sin salud emocional no podemos seguir adelante, tanto los padres como también pensar en esa salud emocional de las personas con discapacidad. Porque a veces incluso el no tener amigos le provoca tener un desbalance en su salud mental y emocional. Sencillez que quizá para ustedes es algo simple, pero para nosotros los padres que vemos sufrir a nuestros hijos también eso es muy importante. Tener accesibilidad en todas las áreas. El otro día tenía una conferencia hablando precisamente de la tecnología inclusiva, cómo nosotros estamos avanzando a un mundo de AI, esa tecnología, esas plataformas, pero estamos dejando atrás a muchas familias, a muchas personas que tienen discapacidad, que incluso en lugares donde ni siquiera el internet es asequible. Entonces es muy importante pensar qué estamos haciendo, cómo estamos avanzando y si estamos realmente avanzando juntos. La inclusión laboral como emprendimiento también, participación en el arte, la cultura, talento. Señores, es un llamado a que entiendan que las personas con discapacidad pertenecen a este mundo y como tal este mundo incluye todo. Agradecer siempre a nuestra plataforma, a nuestro canal de televisión, a todos ustedes que están ahí conectados, a todos los seguidores en diferentes plataformas. Gracias a los seguidores de Tito, gracias a los seguidores de nuestro canal en YouTube. Ahí estamos nosotros como Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Siga este canal, dele like, compártalo, porque realmente cuando usted comparte no lo está haciendo por mí, lo está haciendo por otra familia, de que entienda que hay programas que son educativos, que hay programas exclusivos para nosotros, las familias, las madres, para hacer nuestro acompañamiento. Y por supuesto, Discapacidad TV, Hola Mundo, ahí están ellos con una programación las 24 horas del día. Un canal dedicado a favor de la discapacidad. Si hablan de deporte, es a favor de la discapacidad. Si hablan de economía, es a favor de la discapacidad. Si tienen una muchacha ahí que está haciendo un programa de hace más de 10 años desde Boston, ahí en Discapacidad TV. Así que agradecida de Claudio que está desde Argentina, transmitiendo para España y todo el mundo. Sí, porque la tecnología, señores, es una bendición. Dichoso lo que estamos, pues, recibiendo esa bendición de tener tanta tecnología que podemos tener a alguien en Argentina. Nosotros estamos transmitiendo en vivo desde Boston. Y hay una mamá ahora mismo en la República Dominicana, hasta en China, porque después el programa lo convierten lo traducen en diferentes idiomas para que llegue a diferentes países. Señora, hasta en China nos están escuchando. Ni hao, ni hao. Señores, siempre iniciamos con una cita positiva y esta dice así. El verdadero liderazgo no se mide por los títulos que alcanzamos, escuchen bien, sino por las vidas que ayudamos a transformar. Cada familia que educamos, cada voz que empoderamos y cada barrera que derribamos
nos acercan a un mundo más justo, inclusivo y lleno de esperanza. Eso dije que lo escribí yo, señores. Realmente, como líder, tengo también un programa de liderazgo y escribimos el libro El liderazgo comienza en mí para cambiar el mundo. He motivado a muchas personas a eso, a que si realmente estamos viviendo por un proceso, tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Los que han venido a mi casa ven las paredes llenas de títulos, pero realmente lo que yo quiero alcanzar es motivar, ayudar a esa mamá, a esa persona que quizás no ha encontrado su propósito de vida, que quizás necesita una ayuda para transformar su vida, para que su vida tenga una vida llena de propósito, no solamente para ellos, sino también para los demás. Pero en ese mismo caminar, educarnos, porque realmente la educación empodera y te da esa fuerza para tú precisamente sentarte a la mesa, como digo yo, y defender los derechos de tus hijos. Entonces, realmente el verdadero liderazgo se va a medir por aquello que cuando usted ayuda a una familia, a una persona a alcanzar su propósito, a derribar con esas barreras que quizás ellos no entienden y a darle esperanza, a abrirles puertas, ayudarlo a que suban ese escalón que necesitan para seguir ellos caminando. Entonces ahí es que nos vamos a convertir en un verdadero líder. El liderazgo no se hace para nosotros jactancianos o decir soy esto, he logrado esto y no medirlo en cuanto a cuántas personas hemos ayudado, a cuántas personas hemos alcanzado a impactar su vida. Entonces esa es mi cita de hoy. Espero que usted también la abrace, se la lleve consigo toda la semana y recuerde que para cambiar el mundo usted tiene que transformarse usted primero para luego transformar la vida de los demás. Señores, ya está con nosotros nuestra querida pastora Rosilia Barranco, quien siempre, todos los sábados, está ahí, siempre con una palabra de aliento, porque incluso en mi reunión que tuve en Nueva York, le estaba hablando de la pastora. Sí, porque que sin esa palabra de aliento y en lo que Dios ha hecho a mi vida, nosotros no podemos seguir adelante. Y la pastora tiene 10 años, señores. Vale, que no vaya para ningún sitio. 10 años con este programa, dedicando este tiempo para esa palabra de aliento, porque ella también, como cuidadora de una persona con discapacidad, entiende la importancia de arropar la bendición y ser agradecido, pero también llevar esa palabra de aliento toda la semana con todos nosotros. Y esa dice así: protege tu mente, protege tu vida. Adelante, pastora. Buenos días, bendiciones para todos. Es un placer poder compartir una vez más. Y claro, esta mañana estamos hablando de la mente, que abarca tanto, ¿verdad? Y bueno, todos protegemos aquello que consideramos valioso. Ponemos llave a la casa, usamos cinturón de seguridad, cuidamos nuestra salud, pero a veces nos olvidamos de proteger una de las áreas más importantes de nuestra vida, que es la mente. Y la mente es la puerta por donde entran los pensamientos, ¿verdad? Que con el tiempo se convierten en emociones, decisiones, acciones. Y por eso es que lo que permitimos entrar en nuestra mente influye directamente en la manera que nosotros vivimos. Y la Biblia nos recuerda en Proverbios 4:23, dice que por sobre todas las cosas guardes tu corazón, porque de él mana la vida. Y quizás se preguntará a alguien, bueno, pero el corazón, la mente, no es lo mismo, pero lo cierto es que el corazón representa el centro de nuestros pensamientos, emociones, la voluntad. Y en otras palabras, Dios nos está diciendo, protege tu mundo interior, ¿verdad? Porque a veces nos preocupamos tanto en lo de afuera y lo de adentro está sin atención. Y también dice la Biblia que nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Qué privilegio el poder saber que Dios no nos deja solos, que nuestros pensamientos están acompañados y que tenemos una nueva manera de pensar, llena de verdad, de esperanza, de paz, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo protegemos nuestra mente? Primero, sé cuidadoso con lo que permites que entre a ella, lo que escuchas, lo que ves, las conversaciones, lo que alimentas, ¿verdad? Que van dejando huellas y cosas que se van alojando en tus pensamientos para luego convertirse en acción. Segundo, reemplaza los pensamientos negativos por la verdad de Dios.
La Biblia nos invita a que si hay algo verdadero, justo, amable, digno de admiración, en eso piensa. Y tercero, no cargues tu mente con preocupaciones. Recuérdate que cuando llevamos nuestras cargas a Dios en oración, Él llena nuestro corazón y nuestra mente con una paz que sobrepasa el entendimiento humano. A veces nosotros mismos nos sorprendemos, ¿verdad? Y la salud mental no consiste en no tener problemas, consiste en aprender dónde encontrar tu paz en medio de esos problemas. Y cuando entonces Dios gobierna tu mente, tus decisiones cambian y nuestra perspectiva también cambia, nuestra manera de vivir cambia. Entonces te invito a que procures tener tu mente sana para que también esté sano tu corazón y tu cuerpo. Recuerda que si haces esto, Dios hará el resto. Bendiciones, muchísimas gracias, pastora, siempre por esa palabra de aliento. Y nos recuerda también que muchas veces no vamos a tener control de muchas situaciones, pero es cómo vamos a enfrentar esa situación. Pausa comercial y retornamos porque tenemos casa llena. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pat, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Señora, me distraje porque ahí está Nere conectada en TikTok. Atípica, te amo. Gracias por existir. De verdad que sí. Nere. Ay, hombre. Cuánta persona linda en este mundo. Señores, y precisamente de Nere, quiero hablar de lo que sucedió en la feria, en el Festival del Libro y la Cultura. Señores, un despliegue de cultura, de arte, de esas manualidades tan lindas que representa la diversidad de la República Dominicana. Claudio Capelli sabe de eso porque lo llevé, estuvimos visitando a la República Dominicana y él se enamoró. Me dijo, Raquel, me quedo a vivir aquí. Y de verdad qué lindo es representar nuestro país a través de la literatura. Y estuvimos en varios coloquios, estuvimos compartiendo con el ministro de Cultura en la República Dominicana, Roberto Ángel Salcedo. Agradecer también a Rey Andújar por esa invitación que nos dio y para mí fue una experiencia muy linda, conectar, conocer
conocer a tantas personas que están impactando también y cambiando el mundo en diferentes áreas. Así que enhorabuena, estuvimos ahí participando en el Festival del Libro y la Cultura de la República Dominicana. Y estuvimos también en una celebración de un hijo de mi amiga, Ray Lane, quien estuvimos también en la firma de su nuevo libro, en inglés, I Don't Look Autistic, but This is My Story. Yo no parezco autista, pero esa es mi historia. Estuvimos también en la firma de su libro. Creo que Claudio también tiene las imágenes. Estuvimos en la firma de su libro y realmente ver que todo lo que nuestros hijos pueden lograr aún tengan un diagnóstico. Pero ella también es una mamá luchadora, tiene su fundación, es una abogadora de los derechos de muchas personas en el área pues de su comunidad, y me llena de mucha emoción estar participando en esta actividad. Señora, ya está con nosotros porque Nere está ahí atenta. Tiene dos de su familia que estarán participando, digo familia, de su familia típica, de su fundación también, estarán participando en el programa hoy. Y me place presentar al neuropsicólogo Heisenberg Piña Dular, quien hoy estará hablando del tema la neurodivergencia y las barreras precisamente que enfrentamos los padres en la actualidad. El psicólogo neurólogo Heisenberg tiene una licenciatura en psicología clínica en la Universidad OIM, maestría en psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene una maestría en psicología clínica escolar, es un máster también, tiene un máster en neuropsicología, se ha pasado su vida entera estudiando, tiene un máster en fonoaudiología escolar, tiene también muchos diplomados, y de verdad que me encanta tener personas así. Y me gustaría la primera pregunta, ese apellido y ese nombre, ¿de dónde nació? Muy buenos días, bienvenido a su programa. Buenos días, buenos días. Bueno, ese apellido, el nombre es alemán. Mi padre era ingeniero químico y fue una historia entre mi mamá. Pero yo personalmente creo que él quiso hacerme la vida difícil, buscando el nombre más blanco con una gente prieta que pudo haber encontrado, ¿verdad? Y nada, creando un reto, y el apellido es Samaná. Mi madre es de Samaná, es oriunda de Samaná. Qué chulo. Es bueno aclarar que este programa lo hace una persona neurodivergente, así que si salto con una cosa y termino con otra y empiezo con otra, ya usted entenderá de dónde nosotros pues venimos. La neurodivergencia. Vamos a iniciar primero qué es ese término para muchas madres que quizás están pues familiarizándose con un diagnóstico o con el significado de esta palabra tan linda que abarca tanto significado, diría yo, cuando tenemos o cuando somos. Y vamos a iniciar con la definición de este término para luego ir ya avanzando en algunas preguntas que van a entrelazar y conectar lo que queremos pues transmitir y educar a los padres. Mira, la neurodivergencia es un término bastante actual que normalmente hace referencia a lo que son los trastornos del neurodesarrollo. Liz sabe que me conoce, Nere que me conoce, sabe que a mí no me gusta usar mucho la palabra trastorno, porque hasta cierto punto tenemos que entender que ese mismo concepto de neurodiversidad lo que nos hace entender que hay personas diferentes, con esquemas o patrones de conducta neurológicos que lo llevan a un comportamiento diferente al de los demás. Entonces, doctor, ¿qué pasa? Pero mire, déjeme decirle algo. Yo sé que, bueno, yo estoy estudiando psicología y siempre cuando uno es estudiante, uno se rige por los libros y lo que dice, la definición, el DMS, pero... Y me pasa mucho también cuando hay padres que no quieren enfrentar la palabra personas con discapacidad. Ay, no, mi niño es especial. Bueno, yo trabajo para el Estado y me tengo que regir por lo que la ONU dice, que es personas con discapacidad. Pero vamos a llamarle a las cosas como son para entonces tener llegar al punto donde tenemos que llegar. Y de verdad que me gusta que usted haga esta intervención, porque es necesario que nosotros eduquemos a los padres desde la definición que se requiere tener en cuanto a cualquier terminología
que embarga esta neurodiversidad. Ya hasta me trabé la palabra. No, el concepto de neurodivergencia, como me explicaba, hace alusión a lo que son los trastornos del neurodesarrollo y cómo ese comportamiento, digamos que de carácter atípico, se manifiesta en el día a día. Cuando hablamos de trastorno del neurodesarrollo, hablamos de autismo, hablamos de déficit de atención con hiperactividad, del trastorno de desarrollo intelectual, que es un trastorno que normalmente no se le pone mucha atención, y hablamos también de otro tipo de trastornos, como trastornos del lenguaje, pragmatismo social, que hasta cierto punto, digamos, ese comportamiento de esa persona, de ese niño, de ese adulto, pues básicamente difiere mucho de lo que es la normativa, o sea, de lo que esperamos o entendemos con ese concepto que llamamos normal, ¿verdad? Que es un concepto que hasta cierto punto ya tenemos que cambiar y basarlo en otros criterios, ¿verdad? Pero según el término de manual, pues sí, están clasificados como trastornos en su defecto y afectan varias áreas, entre ellas el tema de lo que es la comunicación, el tema de lo que es la parte cognitiva y lo que son los procesos en sí mismos de desarrollo que se ven más afectados, como la adaptación, el tema de la parte fisicomotora y todo lo que tiene que ver con el tema de aprendizaje. Excelente. Entonces, entrando ya a la materia de lo que queremos transmitir, que es las limitaciones o quizás qué está pasando con los padres en la actualidad que no están dando al frente o accionando, quizá precisamente por la mala información. Si usted puede tal vez identificar alguna de esas cosas que impiden que un padre pues pueda romper con esas barreras para ellos ser más activos, ser más proactivos, quizás tener más acción, ¿cuáles serían esas? Mira, el tema con los padres, te lo digo desde el punto de vista muy personal también, porque soy de una familia azul, o sea, mi hermano tiene autismo, y el tema con los padres a veces es que hay un estigma social muy fuerte con relación a lo que es la condición, ¿verdad? Eso es lo primero. Segundo es el tema del duelo del padre, porque los duelos de las familias con autismo, hay una frase que siempre repito a los papás, señores, tú no hablas de una persona con autismo, no hablas de una persona especial, hablas de una familia con autismo, porque esa familia entera vive la condición, a veces de forma más intensa que el mismo niño, porque el niño por su mismo tema de su diversidad tiende a percibir la forma y no lo estresan tanto las cosas. Es un niño que hasta cierto punto, en muchos casos, digamos que es feliz en lo que eso concierne, el tema de la palabra, pero la familia lo sufre y la familia vive un duelo donde hay un tema de afectación. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchos tabús que pueden hacer, muchos procesos sociales que pueden hacer que tú llegues a un diagnóstico tardío. En temas de neurodesarrollo es esencial lo que es la atención temprana. Tú ves a ese niño hablando, pero la abuela te dice, no, porque el papá habló a los 8 años. Tranquila, déjalo tranquilo ahí. Pero cuando tú te vas al fondo, a los papás lo que tenemos que entrenarlos o sea, saber diferenciar entre lo que es un trastorno de comunicación, que es lo que más de nuestros niños tienen, que es comunicación, en sí mismo el tema del lenguaje, aunque es un componente pero el niño no se comunica porque el mismo niño que tiene, digamos, una discapacidad auditiva, va a buscar una manera no verbal de cómo transmitir la idea, de cómo traducir la idea que le están tratando de decir. Entonces, lo primero en autismo específicamente es ignorar los signos de que el niño no se comunica. Crea, digamos, un ambiente familiar y cultural que evita que yo pueda llegar a identificar que hay una necesidad comunicativa específica intrínseca al comportamiento del niño. Entonces, dejamos que pase el tiempo, no buscamos el diagnóstico. Como te dije, está el duelo, porque hay un papá que dice, no, ese muchacho no tiene nada, mi hermana, ese muchacho está bien. De mucho tranquilo por ahí. Eso se le va a pasar. Eso se le va a pasar. Exacto. No, él le va a hablar porque te estoy diciendo que el tío de fulanito o fulanita habló, pero también ignoramos lo que es el tema de los signos sociales que dan muchos de estos trastornos. Porque cuando tú te vas a averiguar, o sea, identificar las necesidades del niño, el tema del criterio de intervención no se hace per se por una prueba de autismo, se hace por la prueba del desarrollo, porque ahí es que están las necesidades. Ahí es que yo veo si el niño no se adapta, ahí es que yo veo si el niño no tiene procesos de aprendizaje adecuados, porque la mayoría de padres llevan a los niños a evaluar cuando no habla. Y hay veces que hay patrones de conductas sociales que al final del día, como hemos trabajado con los adultos, que sabe que tenemos una situación un poquito compleja con los adultos, al final del día el patrón de conducta social es más estigmatizante, es más limitante que la misma falta de comunicación.
Entonces, ese tipo de criterio, hay niños a veces y adultos que llegan tarde a la evaluación, llegan a los 40 años. Y lo mismo pasa con las personas de déficit de atención, porque la gente cree que el déficit de atención y hiperactividad desaparece cuando tú te vuelves grande. No, el tema con los trastornos de neurodesarrollo, la neurodiversidad, es que el comportamiento se adapta a la necesidad o los requerimientos sociales que tiene esa persona según va creciendo. Entonces, la conducta adaptativa de una persona con déficit de atención no es la misma a los 6 años, que a los 12, que a los 14, que a los 18, varían y se adaptan a una realidad sociocultural específica. A los padres nos cuesta mucho trabajo poder identificar estos patrones, y cuando tú le agregas todo el estigma social, cuando tú le agregas un duelo, cuando tú le agregas un conflicto de pareja, ese padre dice, ok, yo voy a tomar la decisión, pero tengo tantas limitantes, tantas cosas en el medio para yo poder llevarlo, y en nuestro país está la limitación de los servicios y la accesibilidad a los servicios. Es un tema muy complejo acá. Esa era mi próxima pregunta. ¿Qué pasa si el padre se está también enfrentando? Ya me dieron un diagnóstico, aunque sea tardío, está bien. Mi hijo a los 10 años puede decidir, ya tiene autismo o tiene otro tipo de condición, pero entonces ahora tengo que enfrentar la barrera del sistema educativo, la barrera del acceso a los servicios que quizás no tengo, los doctores, la terapia, y que quizás sí lo tengo. Vamos a agregarle ahí la barrera económica, los desafíos económicos que enfrentan los padres. Fuerte, mira, ahora aquí hicieron un plan de SENASA Integra que cubre una población específica, pero cuando aquí en República Dominicana, tú hablas, por ejemplo, del tema del diagnóstico. Sabemos que el diagnóstico neuropsicológico, cuando hablamos de neuropsicología, implicamos que se descartan todos los factores biológicos, o sea, fisiológicos. Tienes que tener un levantamiento de electroencefalograma, de resonancia magnética, pruebas genéticas, el tema de la audición, el tema de la analítica para ver si hay un biomarcador que está haciendo un efecto específico en la conducta, y en base a eso tú haces un diagnóstico diferencial. Eso es quitando que según las edades hay una cantidad de pruebas psicométricas que hay que hacer, porque tú tienes que, o sea, el diagnóstico es diferencial. Yo tengo que decir, tiene autismo, pero también tiene déficit de atención o tiene desarrollo intelectual. Tengo que hacer un diagnóstico diferencial. Cuando tú traduces eso aquí a pesos, tú estás hablando que son aproximadamente, con estudios médicos y todo, son 150,000 pesos que tú tienes que buscar de una. Eso es lo primero, es el primer tablazo. Pero vamos a suponer que ese niño venga o tenga algún tipo de epilepsia, tenga algún tipo de trastorno genético, tenga algún tipo de trastorno gástrico, tenga algún tipo de situación auditiva. Cuando tú le sumas a eso la medicación, sumas a eso el tratamiento médico, pero al mismo tiempo también le sube el tema de las terapias, que son muy costosas. Allá en Estados Unidos son costosas, las cubre el Estado, ¿entiendes? Pero son extremadamente costosas. Cuando tú sumes ese muñeco y tú se lo jondeas a un papá, viene otra depresión agregada. Por eso aquí, por ejemplo, en República Dominicana tenemos un problema con la pareja, porque el papá que ve esa vaina dice, bueno, mi hermano, salen huyendo, me dejan la mamá solas. Me dejan la mamita solas. Déjenme aclarar, doctor, porque nos están mirando en muchas partes del mundo. Jondea es tirarle la pelota y huir. Irse a la huida, darse a la huida porque es fuerte. Cuando es sacarle los pies o salir corriendo del matrimonio. Tú dices, que wow. Uno se ríe, pero es una de las estadísticas más altas ahora de divorcio a nivel mundial, que cuando se recibe un diagnóstico, pues el papá, y muchas veces creo que el 10% de la mamá también, se van y dejan a papá soltero, porque lo he visto, pero el papá siempre termina, y quizá la dinámica y todo lo que conlleva económicamente, y que no hay espacio, doctor, porque también hay que hablar de eso, no hay espacio para el amor, porque ese niño siempre necesita atención. Pero mira, ¿qué es lo que pasa también? Entonces viene una dinámica familiar que cuando, bueno, el que sabe de los sistemas de intervención, como lo que es ABA, como lo que es TEACH, como lo que es los sistemas PECS, comunicación específica, los sistemas son muy invasivos, son muy estructurados y requieren delimitaciones en torno a ciertos procesos conductuales. Entonces ahí viene el duelo, porque entonces yo con ese duelo que tengo arriba, yo veo a ese muchacho como que el pobrecito, como que hay que dejarlo que haga lo que le dé la gana, que hay que dejarlo que sea como él quiera, y me vuelve en la casa un proceso de guerra donde hay padres que cuando se sientan y tú le preguntas,
ellos dicen, wow, pero coño, yo creo que yo tengo eso mismo que el muchacho. Y tú dices, no, a veces puede darse, pero la mayoría de veces que yo me adhiero tanto a la rutina del niño que yo parezco tener las mismas características de él, y ese eco conductual se da y se programa y se estructura para el tema de tu poder tratarlo. Entonces se vuelve inviable, porque entonces hay un padre que dice, no, ese niño no puedo tocarlo, no puedo corregirlo, no puedo estructurarle las cosas, y carga mucho lo que es el entorno familiar, y todo el mundo dice, bueno, me voy huyendo de aquí. No desviando la genética. Mire, esta conversación tenemos que extenderla, pero lo vamos a hacer en otra oportunidad, porque yo sé que hay ya mucho material y tela por donde cortar con usted. Y ya Elizabeth me dijo, no, si tú lo dejas, duran 3 días hablando del tema, porque Elizabeth, él le apasiona. Él le apasiona y somos 2. Bienvenido al club. Pero ya para finalizar, enciérreme, ¿qué necesitan las familias para entender más la neurodivergencia? O quizás también para que el mundo entienda qué estamos pasando nosotros los padres, que muchas veces también hay un desclive con nuestra salud mental. Pero eso lo vamos a hablar en el próximo capítulo. Okay. Bueno, el tema con las familias es que, como les explicaba, hay que entender que es una familia con autismo. La opción que he tenido en otro país es volver al padre coterapeuta, o sea, darle al padre la misma cantidad de herramientas que tiene un terapeuta. Es un entrenamiento muy profundo para que ellos puedan entender lo que es la situación del autismo, porque cuando tú entiendes cómo funciona el autismo y cómo funciona el déficit de atención, el desarrollo intelectual, tú vas a tener herramientas más funcionales para poder darle una calidad de vida a ti, porque a veces yo le digo a los papás, señores, ustedes tienen que pensar en ustedes me en banda, me sueltan su vida en banda. Cuando digo banda es que la dejan ir, ¿verdad? Porque tenemos que traducir en español. Sí, por favor. Me sueltan a todo el mundo en banda, me sueltan sus vidas en banda. Yo veo mamás que dejan de ir al gimnasio, dejan de trabajar, dejan de ir al salón, dejan de arreglarse y caen en una depresión sistemática que tú dices, pero mi reina, es que tú tienes que darte calidad de vida, porque yo necesito que tú tengas calidad de vida para que tú me le des calidad de vida a ese muchacho. No hay formas con un cuidador que esté pasando por una situación de este tipo que pueda darle a ese niño las cosas que necesita, porque se requiere de una fortaleza espiritual, mental y física para tú poder hacerle frente a ciertas situaciones de nuestros niños. Entonces, ese muchacho hay que trabajarlo, a esa persona hay que trabajarle, hay que darle asistencia y vamos a darle herramientas, porque la mayoría de padres se estresa y pasa por el duelo por la incertidumbre de no saber qué hacer con el muchacho. Es que no saben, es que a ti te dicen autismo y a ti se te nubla la mente y tú comienzas, bueno, ¿y qué va a hacer ese muchacho? Y, oye, el muchacho tiene 2 años y ya ese papá está pensando, y cuando tenga 20 años, ¿qué yo voy a hacer con él? Vamos. Y es un tema que es real, ¿entiendes? Es un tema que es una preocupación real, pero con herramientas eso se diluye un poco. Excelente, doctor. Ya me dijeron que usted no tiene redes sociales. No sé cómo funciona sí, eso. Yo tengo, lo que pasa es que no la abro casi. Ah, ok. Pero si queremos conectar con usted a través de cómo lo hacemos. Fudautismo RD, CATCRL en Instagram. Y las redes sociales de la Fundación Dominicana de Autismo. Somos la primera institución en el país de República Dominicana en trabajar con el autismo. Y seguimos pues constantes en esa lucha, porque aquí todavía nos falta mucho que hacer. Cuando yo voy allá y veo todos esos servicios, los ojos que se me aguan. Cuando yo veo todas las cosas, se paró una señora ahí a decir servicio y a mí me dio hasta taquicardia. Ay, doctor. Hasta que así es. Uno sufre mucho, inclusivemente cuando yo voy para allá también a hacer servicio, yo sufro muchísimo, porque a veces, como yo le digo a los padres que están aquí, miren afuera de su ventana, porque si nos ponemos a ver, otras madres ahora mismo no tienen lo que usted tiene. Tienen el autismo, el diagnóstico, pero ustedes tienen muchísimas cosas. Entonces es muy importante entender también de dónde viene el otro. Muchísimas gracias, usted se embromó. Embromar es que voy a seguir molestándolo para invitarlo al programa. De verdad que agradecida, me encantó su conexión, me gusta la parte jocosa y así dinámica, clara y precisa que usted educa, porque de esa manera que vamos a conectar con los padres, y de verdad que muchísimas gracias. Bueno, señores, vamos inmediatamente con nuestro próximo invitado, pero vamos a dar
el segmento de la persona que cambia el mundo. Sí, él cambia el mundo, aunque usted no lo crea, porque con su música rompió barreras. Y se trata de José Feliciano. ¿Quién no conoce a José Feliciano? El talento que rompió barreras. Así que realmente uno de los artistas latinos más influyentes de todos los tiempos y un ejemplo de perseverancia, talento e inclusión. Señores, yo me crié con José Feliciano los domingos, mi padre ahí escuchando, de verdad que sí. Nació en Lares, Puerto Rico. José Feliciano perdió la vista desde su nacimiento debido a una glaucoma congénito. Lejos de permitir que esta condición limitara su sueño, desarrolló desde muy pequeño un extraordinario talento musical. Con su inconfundible voz y su virtuosidad y su manera de interpretar la guitarra, conquistó escenarios internacionales y se convirtió en uno de los primeros artistas latinos en alcanzar un reconocimiento mundial. Ha grabado más de 60 álbumes en español e inglés. ¡Feliz Navidad! I wish you a Merry Christmas. Y ha ganado múltiples premios Grammy, dejando una huella imborrable en la música. Mírenlo aquí dice, entre sus interpretaciones más conocidas se encuentra Feliz Navidad. ¿Quién no conoce Feliz Navidad? Hasta a Joan le encanta Feliz Navidad. Una canción que cada año une millones de personas alrededor del mundo, y su versión de Light My Fire, que marcó también un hito en la música internacional. Así que nunca permita que la ceguera definiera quién soy, y su pasión siempre ha sido más que cualquier y romper con todos los obstáculos del mundo. Ese fue José Feliciano, quien tenemos hoy en el segmento de las personas que han impactado y transformado el mundo de las personas con discapacidad. Señores, ya está con nosotros ahí mi próxima invitada. Tenemos casa llena. Es Elizabeth Lluvere, quien es coordinadora del grupo de Padres Atípica. Tiene una licenciatura en psicología clínica, tiene una maestría en psicología clínica, y de verdad que me place conocerla, porque ella es una madre que está dando apoyo en el área de que se necesita a los padres. Enhorabuena, bienvenida Elizabeth a tu programa. Gracias por la invitación. Darle las gracias a Raquel, disfruté muchísimo la entrevista de Heisenberg, siempre lo disfrutamos a él, y estamos aquí porque recibimos su invitación para hablar sobre el programa que tenemos, el grupo de apoyo a padres y madres con discapacidad. Y la verdad que es un espacio que abrimos por las mismas razones que estuvimos hablando anteriormente, que la mamá necesita un medio para intercambiar experiencia, fortaleza, esperanza, esos miedos, esas frustraciones, esos días difíciles. Ahí nosotros interactuamos de una forma que nos sentimos cómodas, nos sentimos acompañadas en el proceso. Entonces, ¿Cómo nace este grupo? ¿Quién lo forma? ¿Quiénes iniciaron? ¿Y cómo nace este grupo? El grupo inicialmente, le voy a contar, empezamos en Atípica, conocimos a Nere, conocimos a Heisenberg, que nos capacita todos los lunes, semanalmente desde 2022 estamos recibiendo capacitación a través de Atípica. Entonces surge la idea que ya teníamos la parte de recursos y servicios, después tenemos la parte de capacitación y necesitábamos la parte de lo que es espiritual, emocional y conexión con los padres. Entonces ahí surge ese apoyo, ese acompañamiento a padres y madres que realmente necesitamos, porque como hablábamos anteriormente y empezamos con las madres, muchas veces ese proceso de que el esposo se va, de que estamos en un país, por ejemplo en mi caso estoy en Nueva York y muchas madres no estamos con nuestra cultura, no estamos con nuestras familias, no tenemos ese apoyo, esa red de apoyo. Entonces el grupo surge para eso, para nosotros darnos esa retroalimentación, ese apoyo, ese acompañamiento. Entonces de ahí surge el grupo de apoyo a padres y madres con discapacidad, de hijos con discapacidad o neurodivergencia, y ha sido un espacio que, como usted pudo ver,
el día que compartió con nosotros en esta semana, las madres se sienten acompañadas, sienten que pueden expresar eso que hay personas que no están disponibles para escuchar. ¿Por qué? Porque muchas veces hasta los mismos padres, los hermanos, no conocen y no saben los procesos que estamos viviendo nosotras, tanto en términos médico, terapéutico, y sin hablarle de la parte del autocuidado. De ayudarle ese tratamiento, hacer los ejercicios, comer saludable y el alimento más importante, que es la parte espiritual. Como usted ve, entre la barrera que enfrentan las madres latinas en Nueva York, ¿cuáles, si pueden mencionar alguna, cuáles serían esas? Que enfrentan las situaciones del día a día. Sí. Sí, el problema es que aquí tenemos muchos recursos, pero no tenemos recurso humano, tenemos recurso económico. Entonces, una de las barreras que se han roto es con la capacitación, como dijo el doctor. Conocer el diagnóstico, saber de qué forma yo puedo, de una forma integral, cuando un niño, por ejemplo, ve un estímulo y se estresa, si yo no sé qué yo tengo que hacer en ese momento, y yo andando sola con el niño en el hospital, si yo no sé cómo calmarlo, si yo sé que primero debo de enseñarle antes de salir y vamos a tal lugar, entonces ya ahí la mamá se siente acorralada, estresada. Los médicos tienen los recursos, pero no tienen la forma de cómo darle el servicio, porque no está disponible en la persona que llevamos al médico. Entonces es una barrera que hay entre el sistema y lo que el individuo o la persona que va a recibir el servicio, que no está disponible porque está estresado. Entonces, una de las formas es, como lo estamos haciendo, es capacitarnos. La otra barrera es la interacción social. No tenemos interacción social. La madre vive aislada. La madre también no se capacita en el sentido de que habemos madres que sí, que nos desarrollamos a nivel intelectual, que trabajamos, pero muchas madres viven en su casa simplemente recibiendo recursos, pero no hacen una vida. No podemos trabajar. Precisamente por la mala desinformación y desconexión que existen. Y por el apego a los hijos, por el apego, por ese apego insano, a creer que si yo hago por mí, estoy descuidando a mi hijo. Elizabeth, ¿cómo podemos encontrar el grupo? ¿Cómo podemos nosotros ser parte? Y si puede también mencionar las redes sociales. Sí, nosotros estamos en la plataforma Atípica 123. En Atípica 123 encontramos capacitación con el doctor, encontramos recursos con la parte de NERE y encontramos la parte espiritual y apoyo a padres con Elizabeth Lluveres, Elizabeth.Lluveres, y en mi Instagram y en mi Facebook Lluveres, arroba Lluveres 1, y en la plataforma general en YouTube, Twitter, en todos en Atípica 123. Qué bueno. Saludar nuevamente a Nere también, que es parte de este programa y está conectada también con nosotros ahí. Y sé también que hay muchas madres que están conectadas en estos momentos con el programa. Agradecerle su participación, gracias por el trabajo que están haciendo desde Nueva York, conectando con muchas madres y sobre todo pues dando ese puente de información necesaria para que nosotras podamos seguir siendo activas y accionar por nuestros hijos. Una cosa más, Raquel, que quería decirle, también es muy importante darnos cuenta. Yo estuvimos indagando en Google y no hay grupo de apoyo a padres que dé apoyo físico, mental, espiritual, acompañamiento. No lo hay. Hay muchos recursos para los hijos, pero para los padres, para el cuidador, ¿qué hay? Entonces, en ese punto es que está el día de hoy. Qué bueno, que están cubriendo precisamente una necesidad que hay y ustedes pues creando, accionando. De eso se trata cambiar el mundo, de eso se trata nosotros dejar un legado e impartir pues esos conocimientos y esa mano amiga y esa mano a esas madres que quizás se sienten solas y no saben cómo iniciar. Muchísimas gracias a todo el equipo de Atípica, muchísimas gracias al doctor también que pertenece a este grupo y a usted también como madre que ha empezado a accionar. Bendiciones. Gracias.
Señores, vamos a nuestra segunda pausa comercial porque ya está ahí nuestro neuroorganizador Francisco Sandoval y por igual Juan Manuel Montañez, quien es conferencista, escritor y músico. No se pierdan, señores, porque ahora esto solamente comienza. Pausa comercial y retornamos. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Flies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pat, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada y me place de verdad pues presentarle un invitado de lujo, un invitado que está impactando y cambiando el mundo también de muchas personas a través de su música, de su composición. Y también pues ahí Juan Manuel Montañez, quien nació el mismo año que yo, en el 1976, es arreglista de la Universidad Javeriana, quien actualmente también se desempeña como speaker, coach de vida y escritor. En sus conferencias desarrolla ampliamente temas de liderazgo personal, resiliencia, agradecimiento, gestión de felicidad, me encanta eso, gestión de cambio e inteligencia emocional. Todo lo que transmitimos en este programa. Sí, porque alegría, que ya que no queda. Hay dos opciones, o ser la víctima y que pobrecita yo y que está llorando, o estar alegre y feliz de lo que Dios nos regala. De verdad que para mí es un placer que esté con nosotros en este programa, precisamente impactando y dar a conocer todo lo que hace. También ha trabajado con muchos medios de comunicación, colaborando con su testimonio de vida. Y qué lindo que existan personas como él. Bienvenido a su programa, muy buenos días. Háblanos un poquito, ¿cómo inició toda esta revolución? Hola Raquel, ¿cómo estás? Todos, ¿cómo están? Dios les bendiga, qué gusto estar acá. Pues básicamente todo esto empezó a surgir a través de la historia de vida, de la experiencia de vida y encontrar después de muchos ¿por qué? ¿Por qué a mí? Un para qué, un sentido, un propósito. Pues resumiendo la historia, yo soy paciente hemofílico, severo. Hemofilia es una enfermedad de base. A raíz de la hemofilia pues han pasado muchas cosas. Sobreviviente de hepatitis C, que me contagiaron, sobreviviente de VIH y SIDA etapa terminal hace más de 16 años, por la mano de Dios. Sobreviviente de la vida, pero más que sobreviviente, amante de Dios y de esas decisiones personales que hay que tomar. La última etapa fue mi amputación de mis dos piernas. Yo soy una persona que deambulo en 4 ruedas y fue en el 2013 y fue como un punto de quiebre en el cual, lo que decía al principio, pues uno se encierra en el pobrecito yo, en el ensimismado, en la lástima, en por qué a mí y en los dolores, que como también bien lo decían los invitados, no solamente del paciente sino de toda una familia, pero fuimos encontrando de la mano de Dios y de esas decisiones personales un propósito, y el propósito lo estamos cumpliendo hoy en día llevando estos mensajes a empresas, iglesias, organizaciones de resiliencia, de que sí se puede, de si es posible correr sin piernas y volar sin alas, que es el subtítulo del libro,
y es sobre todo desafiarnos a ser felices por encima de las circunstancias, a agradecer por encima de todo y entender que por encima de cualquier limitación siempre hay una posibilidad para, como decimos acá en Colombia, echar para adelante y mirar más al cielo que al suelo, con esperanza y con gratitud. Tú sabes que cuando vi tu perfil, y te lo voy a decir claro, yo tengo días que me pongo a pescar. Yo soy pescadora de influencer positivo que están impactando al mundo en mi área, que es la discapacidad. Y cuando vi tu perfil, yo dije, no, es necesario que él venga al programa, porque muchas veces yo sé que tú hoy, en este momento, lo siento, le está hablando a alguien que está por tirar la toalla. Y tú mencionar esos procesos así rápido, que para ti no fueron rápidos, para ti fueron procesos de dolor, de lágrimas, de sufrimiento, de que quizás no voy a poder lograrlo, pero mencionaste también el sufrimiento y el proceso de tu familia, que también uno lo vive. Y hoy decirle al mundo, en sus manos, ¿de qué se trata este libro? ¿Por qué en sus manos? ¿Y en la mano de quién tú estás? Bueno, es sugestivo de invitador. En sus manos por dos cosas. Siempre yo hablo de una decisión personal, pero una intervención sobrenatural. Para mí en sus manos, primero es en las manos de Dios. O sea, mi vida y mi existencia y mi familia sería imposible si las manos poderosas de nuestro amado Dios no hubieran estado y nos sostiene. Pero también en sus manos, querido oyente, está la decisión de cómo asumir tu realidad. Sí, pues porque uno o se queja o se tira a suicidarse o ya no va más, como decías tú, tirar la toalla, o se sacude y cada día lo ve como si fuera el último, haciendo planes como si fuera a vivir 1000 años. Pues para mí es importante ese llamado, pues que en las manos de Dios todo es posible, el que cree todo es posible, pero también en nuestras manos tenemos la capacidad de ese libre albedrío de decidir qué vamos a hacer. Y si me permites, cito a Viktor Frankl, un escritor que me encanta, El hombre en búsqueda del sentido, y él hablaba de esa última de las libertades del ser humano, que es la capacidad de elegir cómo reaccionamos frente a una situación o no. Entonces, acá es un llamado a retar nuestra fe, a retar nuestra gratitud, sin negar la realidad. Las realidades son dificilísimas, como tú bien lo dijiste, pues nuestro proceso ha sido de años, y de pronto la persona que me está escuchando pues está en lo duro del proceso, pero yo soy un total convencido y te puedo decir que sí hay esperanza cuando ponemos nuestra vida en las manos de Dios y cuando decidimos asumir nuestra realidad como un hermoso regalo. Yo hoy en día, y lo digo siempre en mis conferencias, doy gracias hasta porque no tengo piernas. Soy un amputado bilateral desde hace 13 años, porque si aún las tuviera, no estaría cumpliendo ese propósito en el cual darle una sonrisa a una persona que hoy en día está totalmente frustrada, aún teniendo las piernas. ¿Sí me entiendes? El cuento no es tener o no tener, sino la actitud con la cual asumimos nuestro día a día. ¿Y de dónde nace ese amor a la música, ese amor a querer correr sin pierna y volar sin ala? Algo muy profundo. Bueno, el amor a la música sale literalmente cuando a mis 16 años me dan la noticia del contagio por vía sanguínea, por la medicación de la hemofilia, del VIH-Sida. A esa edad me diagnosticaron y yo quería morirme, quería, mejor dicho, desaparecerme, pero en ese momento, en esa etapa, había un teclado en mi casa, una organeta, yo había tomado algunas clases y me encierro ahí a quejarme, a pelear, empiezo a tocar con 2, 3 noticas lo que medio sabía, y más allá de mi queja o mi frustración, yo supe y sentí que Dios me cantó una canción. Y en verdad yo se los digo que Dios canta lindo y lo abraza a uno como papá hermoso. Y en medio de mi dolor me abrazó, cambió esa queja en alabanza o gratitud, y ahí me enamoré de la música como conexión a Dios. Y ahí estudié producción musical para medios, he hecho mucha música para medios y también unas canciones muy, muy de fe que acompañan todo el proceso de nuestra vida. ¿Cuál es esa melodía que el Señor te enseñó? Bueno, voy a tararearle acá. Está basada en Isaías 41, que dice: no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te escogí, yo te llamé, no te deseché.
Yo estoy contigo, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te escogí, yo te llamé, desde siempre te amé. Porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Bueno, y sigue, yo sé que el tiempo es corto, pero la verdad fue algo tan lindo ver cómo ese arrullo de un papá que lo carga a uno y lo abraza para darle esa fortaleza, pero entender después de muchos años, como tú dices, que ese mismo amor, fe y fortaleza que uno ha recibido es para compartirlo a las demás personas que la están pasando también a veces mal. Y eso es lo que amamos hacer. Y digo amamos pues porque no es solamente Juan Manuel, sino Paola, Cata, Juana, María Paula y yo y hasta los perritos. Que son tu familia. Ahí va, tiene una familia maravillosa que también ha entendido tu misión. ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es el legado? ¿Qué quieres lograr con todo esto? ¿Y cómo te ves en 10 años o 20 años con esta misión? Bueno, sí nos vemos sirviendo en familia, aunque las niñas pues ya están grandes, por todo el mundo, hablando de esa fe que mueve hasta la muerte, de ese poder ver la esperanza contra toda esperanza. Y el propósito es que más personas entiendan que no todo está perdido, que Dios tiene la última palabra, que por encima del mayor diagnóstico difícil o situación que estés enfrentando, resumo, hemofilia, hepatitis C, VIH-Sida etapa terminal, candidiasis, esofagitis, amputación, problemas económicos, también adicción a medicamentos del dolor, porque también pasé por todo eso. Por encima de todo eso... Imagino que pasaste por depresión, claro, momentos de ansiedad. Depresión, ansiedad, ideas de suicidio. Por encima de todo eso, siempre hay una esperanza y posibilidad de vivir en las manos de Dios y con las decisiones valientes personales que tú tomas. Gracias por recordarnos que vivir es un privilegio, que estar sano es un privilegio, que creer en un Dios que lo puede todo también nos ayuda a nosotros poder alcanzar y que Él nos alcance con su misericordia. Y recordarnos también que si, como tú te enfocas también en tu conferencia, nos enfocamos en quitarnos el lente y quitarle los lentes de la víctima y ponerle ese lente de la gratitud y del positivismo, así también vamos a ver la vida. Enhorabuena, gracias por permitirnos conocerte, gracias por nosotros saber que hay una persona que está motivando y que está haciendo cosas positivas en las redes sociales. Hablando de redes sociales, ¿cómo podemos conectar contigo? ¿Cómo podemos seguir tu cuenta? ¿Y cómo podemos obtener tu libro? ¿Y dónde está disponible? Ok, en Instagram, @Juan Manuel Montanés /Z. Ahí es mi red más robusta. Y también me pueden buscar en YouTube, Juan Manuel Montañez. El libro está... Pues me pueden poner un mensaje directamente a mí porque ya no está en físico en Estados Unidos, en otros lugares, pero si quieren me contactan por mis redes sociales y yo veo la manera de hacérselo llegar. Y también hay audiolibro, entonces cualquiera de las dos herramientas hoy en día con esta tecnología me contactan y con mucho gusto se los hago llegar. ¿Y dónde estás tú ahora? ¿Estás en Colombia? ¿Dónde estás? Yo estoy con mi familia radicada en Colombia, en Cota, Cundinamarca, que es cerca de Bogotá. Ok, excelente. Estuvimos por ahí, por Medellín, y me encantó muchísimo. En sus manos, corriendo sin piernas, volando sin alas. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por estar haciéndonos este honor en el programa. A ti, gracias, a todos, muchas gracias. Dios les bendiga. Amén. Señores, ya está con nosotros mi amigo desde Guatemala, mi querido Francisco Sandoval, el neuroorganizador. Sí, porque él ayuda a reorganizar su vida, su cerebro, la logística de cuando tenemos hijos, las herramientas de cómo hacer, qué no hacer. Y de verdad que para mí es un placer contar con un colaborador que tiene ya muchísimos años con nosotros. Tiene más de 5 años. Francisco, ¿cuánto que tú tienes ya en el programa? Sí, yo considero que alrededor de 5 años, sí. Y ya yo fui a Guatemala a conocerlo y nos dimos ese abrazo fraternal y saber que puedo contar con alguien que está siempre dispuesto
a estar presente educando. Francisco Sandoval, hoy conociendo cómo nosotros las implicaciones de implementar la inclusión educativa en América Latina, las implicaciones de implementar la inclusión educativa en América Latina. Señores, ya nos estamos preparando para iniciar las clases y realmente este es un tema que los padres deben de escuchar. Muy buenos días, bienvenido a su programa. Muchas gracias, Raquel. Para mí siempre es un privilegio estar acá y poder aportar un poquito para hacer incidencia en esta realidad que tenemos de las necesidades educativas específicas para el aprendizaje y la participación. Le mandé un mensaje y le pregunté que si estaba bien porque me dijeron que había un terremoto o Nami pasó un 6.7 creo que fue en Guatemala ayer. ¿Todo está bien? 7.4, fue muy fuerte. Sí, aquí se movía el carro de un lado para otro, ¿verdad? Pero todo bien. O sea, no hubo nada que lamentar, ¿verdad? Okay. Solamente el susto, y en el área más cercana a México sí hubo un poco más de problema de infraestructura y algunas cosas, derrumbes, sí, pero afortunadamente tenemos la bendición de Dios. Mi esposo me dijo, mira, llama al doctor que pasó un terremoto en Guatemala. Y yo de una vez accioné, porque usted sabe que se le quiere mucho, de verdad, y nos preocupamos. Gracias, muchas gracias. Pues no, todo bien, afortunadamente todo bien, muchas gracias. Qué bueno. Pues, entonces, el tema, muchos padres con el corre-corre, con que quizás la inclusión educativa, los problemas que enfrentamos, las barreras que se enfrentan. Hablan un poquito de todo este origen, idioma, sociología, todo lo que conlleva este tema en cuanto a las personas que también tienen discapacidad y los familiares que enfrentan estas barreras. Pues muchas gracias. Pues, en primer lugar, saber de qué estamos hablando, ¿no? Porque a veces tenemos la idea de que existe la inclusión educativa, pero no sabemos exactamente qué es la inclusión educativa. Porque la inclusión educativa no es nada más que los niños vayan a la escuela, ¿sí? Porque pueden estar en la escuela y tener allí estar integrados, ¿no? O sea, ahí están en el grupo ocupando un escritorio, un pupitre, pero no tiene ni el aula, ni las docentes, ni la estructura física, ni social, las condiciones para que este niño pueda participar y aprender. Entonces está ahí, y eso es lo que le llamamos integración, ¿no? O sea, está integrado al aula. Pero entonces el niño tiene que ver qué hace para adaptarse a las situaciones del aula. La maestra y los maestros siguen con sus cursos, con sus sistemas, con sus formas de evaluación, con sus dinámicas tradicionales. Las condiciones del aula no permiten la comunicación ni la relación adecuada de este niño, esta niña con una necesidad educativa específica. Entonces el niño está ahí, pero el ambiente no le está permitiendo poder lograr participar plenamente y aprender. Y ese es un gran problema que tenemos en todos nuestros países de Latinoamérica. Entonces ahí vienen soluciones como, bueno, contratémosle una persona o que venga a la escuela pero solo media jornada, que venga a la escuela pero solo 3 veces por semana, porque si no me va a quitar mucho tiempo para atender a los demás niños. O que venga a la escuela pero que venga acompañado de un familiar, o si la familia tiene el recurso, pues contrátele una maestra sombra o una maestra que le pueda ayudar para que se adecue, para que se adapte al sistema para poder ayudarlo. Y eso no es inclusión. Ahí estamos hablando de integración. La inclusión es que las condiciones del ambiente, del entorno cambian para que el niño y la niña puedan tener, no ellos, que cambiar, ¿sí? Sino el entorno es el que cambia y se adapta a las necesidades específicas que tenga este niño. Esto implica entonces un cambio completamente de visión y de paradigma. Y que esto es algo de lo cual no solamente es porque podríamos decir, es por solidaridad, es por qué sé yo, porque queremos ayudar a este niño y a esta niña que se adapten.
o que puedan participar un poco más. Entonces vamos a hacer algunos cambios, pero no es ayuda, no es asistencialismo, no es una situación de buena voluntad, ni un asunto de solidaridad, aunque por supuesto eso es necesario, ¿no? Es un derecho que está respaldado por diferentes acuerdos y tratados que vienen desde los años 40 viniéndose. La Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad, diferentes acuerdos que hay en esta materia y que han sido ratificados por los pueblos latinoamericanos, que hablan de la importancia de la inclusión educativa para la participación y el aprendizaje y el desarrollo de estos niños y estas niñas. Y entonces, Raquel, aquí hay un problema bien serio, porque hay mucha legislación. O sea, los países han ratificado los acuerdos internacionales para que los niños y niñas tengan un proceso de inclusión, y los mismos pueblos latinoamericanos tienen dentro de su Ministerio de Educación, su Ministerio de Salud, sus legislaciones constitucionales, tienen también mucho desarrollo en cuanto ya a la idea de que todos somos iguales, todos tenemos la misma dignidad, todos debemos tener los mismos derechos, todos debemos tener las mismas oportunidades, todos tenemos el derecho a la educación, a una educación de calidad, a una educación que permita que podamos tener los recursos para después ser independientes, para poder no ser una carga social, para poder contribuir a la sociedad, ¿verdad? Con nuestro hacer, a pesar de cualquier condición que tengamos. Creo también que hay dos factores importantes que crean un gran impacto ante esta situación, y es que las familias no están involucradas, no están familiarizadas, no están participando, porque quizás por falta de educación, de estar pues pendiente y saber qué le corresponde a sus hijos. Y la otra que veo es también la mala formación, o quizás profesores que no están formados lo suficiente para dar como se merece una educación inclusiva, tratándose pues ya del diseño universal para los individuos con neurodiversidad. Y sí, justamente eso es, porque digamos que a nivel, le decía, de la legislación hay mucho avance, pero entre lo que se dice y los acuerdos y lo que los pueblos han ratificado, los gobiernos, y la realidad, hay una gran brecha, es una brecha enorme, porque seguimos aún modelos tradicionales y modelos de exclusión, de segregación o de integración, y no hemos llegado al modelo de la inclusión educativa. Aún estamos hablando de escuelas educativas especiales, cuando ese concepto de educación especial es algo que ya con todos estos acuerdos y tratados debería haber desaparecido. Y entonces tenemos papás precisamente que tienen eso. Ay, no, a mi hijo mejor que lo pongamos en una escuela especial, en lugar de tenerlo en la escuela donde debe estar para poder participar con todos los demás niños. Porque al final de cuentas, como adultos, vivimos en la diversidad, ¿verdad? O sea, vamos a tener diferentes personas a nuestro alrededor que tienen diferentes capacidades, diferentes intereses, diferentes preferencias. Entonces, así estamos organizados como humanidad. Entonces, ¿por qué los niños y por qué el estudiantado se le va a segregar y tenerlos en una escuela de educación especial? Ese es un concepto que ya debería de estar, con todos estos tratados y convenios internacionales, tendría que irse erradicando para que la atención de los niños sea universal, como dice usted. Pero hay muchos prejuicios. Uno, a mi niño no va a avanzar en la escuela, o mi niño me lo van a discriminar, le van a hacer bullying, los maestros no son flexibles, y es una lucha tremenda del padre de familia. Yo coincido mucho con Heisenberg en mucho de lo que él estaba diciendo en cuanto a que lo tremendo que es para un padre de familia enfrentar el reto de que un niño necesite una educación específica o un apoyo específico. Es un reto muy grande. Y tiene que ver con... si a ese reto se le agrega que los profesores o quizá los padres no tienen los materiales accesibles, quizá la tecnología, porque ahora mismo la tecnología está jugando un papel fundamental precisamente para los niños que no son verbales, tienen asistencia tecnológica
que ellos pueden hablar por ellos, o quizás el personal, como mencionaba, no está especializado en esa área, o quizás no tienen acceso a las escuelas para enfrentar las necesidades terapeutas que necesitan los niños. Y yo visitaba Guatemala y visité también muchos centros escolares, y la necesidad, si nos enfocamos a Guatemala y no mencionar mi país, República Dominicana, entre otros en Latinoamérica, que enfrentan muchas barreras para que esa situación inclusiva a nivel escolar sea pues mermada para los estudiantes. Entonces estamos en grandes problemas. Yo creo que todavía, como Martin Luther King dijo, hay un sueño, tengo un sueño, y yo espero que antes de morirnos, doctor, podamos ver esos sueños realidad. Y es que todas estas barreras que hemos estado hablando, tanto el doctor como usted, sean pues solucionadas, porque todavía hay mucho que hacer. Sí. Y es que es un problema que está apuntalado por tres situaciones, ¿verdad? Por un lado está los prejuicios y las actitudes de los padres de familia y de la sociedad, que no ven todavía, no tienen claro la importancia que puede tener para el desarrollo social que haya este proceso de que los niños sean incluidos. Porque es que no solamente es un beneficio para el niño o un beneficio para la familia, es un beneficio para el país, es un beneficio para la comunidad. Tener una persona mejor preparada, una persona que tiene herramientas para poder ser independiente, para poder ser económicamente una persona que aporte, que no sea una, entre comillas, carga social, ¿verdad? Porque un niño que no está educado, un niño que no tiene formación, que no tiene recursos, va a ser un niño que va a depender, que va a tener muchas dificultades, que va a estar afrontando muchas cosas que le puedan hacer permanecer en una situación de pobreza, y vamos a replicar modelos que no queremos ya en Latinoamérica. Por un lado, entonces, lo social. Por otro lado, entonces, también lo que dice Raquel, que es en cuanto a la formación docente, a que haya todo un ensamblaje o un andamiaje pedagógico basado en un diseño universal para el aprendizaje. Es fundamental que los maestros se capaciten. Pero entonces ahí viene una situación. El maestro no tiene mala voluntad. El maestro está ahí con la gana de hacer las cosas. Pero entonces hay que tener también incidencia en la política de los ministerios de educación. En que haya a nivel de la estructura que puede permitir que los procesos de formación se faciliten. Porque las leyes son claras. Bueno, hay que incluir a los niños tienen derecho, los niños tienen que participar, el bien superior del niño, etcétera. Está muy claro. Pero y entonces, ¿por qué los ministerios de educación no tienen programas particulares o desarrollados para formar docentes? Porque hay una gran brecha. Se le obliga al maestro a que haga su trabajo, pero no se le está dando la herramienta de la formación. Hay intentos, no digo que no se esté, sí hay programas muy buenos en México, aquí en Guatemala, en Colombia, en Argentina, en Chile, pero en general todavía hace más falta que todo esto aterrice realmente para que los maestros puedan tener este acceso. Y la tercera barrera es la física, Raquel. Ahí va, porque es muy fácil decir, ay, sí, este año vamos a tener 10 estudiantes en silla de ruedas. Ok, pero la escuela no tiene rampa, empiece por ahí. Claro, entonces ahí vamos. El maestro puede tener buena voluntad, pero ¿cómo va a atender a un niño que tiene que subir un segundo piso con gradas y tiene silla de ruedas? O un niño con autismo que necesita tener algunos recursos sensoriales propios para poder estar cómodo en la escuela. Entonces, la escuela tendría que tener idealmente una iluminación que pueda ser flexible, aulas flexibles, ambientes con poca sonoridad, que permitan que un niño con alguna necesidad sensorial pueda estar allí. Rampas, baños adaptados para que cualquier persona que tenga una necesidad. Hay también algunas necesidades que no son precisamente de una discapacidad como tal, pero niños que tienen enfermedades crónicas como asma, como problemas
cardíacos o digestivos que necesitan tener ciertas condiciones físicas para que también puedan asistir a la escuela. Entonces son tres áreas muy importantes: la infraestructura física, la infraestructura pedagógica y la infraestructura social. Y yo digo, Raquel, que la primera que tenemos que trabajar para que se pueda dar este proceso de implementar la inclusión educativa a nivel latinoamericano es la social. Necesitamos eliminar barreras y prejuicios que existen en nuestra sociedad, ¿verdad? Hay muchísimos prejuicios, como usted dice, en la misma familia, ¿verdad? El mismo sistema educativo. El niño no, es que ¿para qué vamos a invertir si el niño no va a aprender? ¿Para qué vamos a invertir o para qué vamos a exponer al niño si no se va a adaptar? Porque esa es la idea, es como que el niño tiene que adaptarse y no es así. Bueno, pero lo pueden atender mejor en una escuela de educación especial, porque ahí van a tener otros recursos que nosotros no tenemos. Son prejuicios, es falta de voluntad política, falta de voluntad de cambio social. Entonces sí es muy importante, y por eso un programa como este, Raquel, es tan importante, porque está generando sensibilización, está haciendo que las personas empiecen a darse cuenta, a vislumbrar que existimos personas que tenemos alguna necesidad específica, ya sea que es muy evidente o que no es evidente, ¿verdad? Y lo bueno también es que tratamos de traer diferentes puntos geográficos del mundo. Usted está en Guatemala, de repente Heisenberg estuvo en la República Dominicana, pero también tuvimos una mamá que está enfrentando barreras en Nueva York. Entonces de eso se trata, ver cómo geográficamente y a nivel mundial estamos exponiendo estos temas. Yo desde mi posición, siendo presidenta del concilio, me gusta venir a este programa, me gusta venir como estudiante, porque de esa manera podemos llevar todas estas informaciones, aunque sea en otros países, pero lo vemos para nosotros analizar desde dónde estamos nosotros, brindándole un servicio mejor a nuestra familia, o qué necesidades podemos cubrir para que ellos puedan obtener las informaciones y los recursos que les puedan llegar, y ellos ser los abogadores de sus hijos. Entonces, a mí me encanta venir a este programa como estudiante, no como la productora, no como la presentadora, sino como estudiante, porque de verdad que yo aprendo mucho con cada uno de ustedes, y valoro de verdad ese tiempo que ustedes sacan para venir a educar. Usted en estos momentos son, creo que las 7 de la mañana en Guatemala. Quizá el doctor también ha dejado de hacer cosas para estar aquí, y de eso se trata, que nosotros visualicemos y amplifiquemos las barreras que todavía estamos enfrentando, pero que también muchas veces, porque a este programa no nada más venimos a quejarnos, hablamos de lo positivo que estamos haciendo a nivel mundial, pero cómo podemos como equipo, como colaborador, porque quizás piensan, doctor, que su trabajo solamente se queda al venir a exponer un tema aquí. Usted trabaja toda la semana, las 24 horas con las familias en Guatemala, porque pude testificar eso, al igual que el doctor. Entonces, y yo, o sea, es constantemente desde la fundación, desde lo que hacemos, estamos las 24 horas educando para nosotros transformar el mundo. Y yo sé que sí, que algún día vamos a ver ese cambio, doctor. Yo sé que sí, no vamos a perder las esperanzas y vamos a seguir trabajando a favor de nuestros familiares. Doctor, ya para finalizar, sus recomendaciones y cómo podemos encontrarlo en las redes sociales. Gracias, Raquel. Pues yo creo que lo más importante que tenemos que hacer es construir una red de apoyo social, en donde desde las bases de la sociedad podamos empezar también a organizar esos derechos, que aterricen los derechos humanos, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos del niño y de la niña, que aterricen a la conciencia del papá, de la mamá, del tomador de decisiones local, de esa persona que tiene la capacidad de influir, es el líder de la comunidad,
o esos líderes de la comunidad. Entonces, generar esa red de apoyo es fundamental para que desde allí pueda comenzar a ser real. Y que no se trata de mucho, o sea, sí es asunto de invertir, porque bueno, construir una rampa en una escuela, ¿cuánto puede costar? Que hacer un cambio de iluminación, que la sonoridad, que todo eso, pues, o la capacitación docente, la formación docente. Pero hay muchos cambios que no dependen del dinero, que no dependen de la economía, que dependen más de la toma de conciencia, de tener esa experiencia de lo que implica el tener a una persona con una necesidad específica y la necesidad de que se incorpore, de que se incluya en un ambiente social y que aprenda y que pueda tener la posibilidad de desarrollarse plenamente como ser humano. Hacer mucha énfasis en la parte socioemocional, porque de ahí nace mucho, ¿verdad? De saber de nuestras emociones y de nuestras de las capacidades que podemos tener y de la resolución que podemos tener del problema. Entonces, unirnos, Raquel, ese es el mensaje. ¿Dónde me pueden encontrar? Pues estoy en redes sociales como el neuroorganizador, ¿sí? Apoyos Educativos se llama la institución, que ya por 30 años hemos trabajado. También como Apoyos Educativos me pueden encontrar en redes sociales y a mí en lo particular como el neuroorganizador, ¿verdad? En Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok también, pero casi, como decía nuestro compañero, no tengo tanta cobertura de redes, no, o sea, no me estoy, pero ahí estoy y con mucho gusto pues podemos ir a través del WhatsApp, que es lo más fácil, al 5208-8104-502, que es el área de Guatemala, 502-5208-8104. Así que y ya el doctor tiene novia. Bueno, él estaba todo este tiempo soltero, pero ya tiene novia. Así que cuando ustedes vayan a mandarle un mensajito que sea referente a la educación. Doctor, ¿cómo usted termina el programa? ¿Cómo esa frase que siempre me encanta para terminar su participación? Pues gracias, Raquel. Pues les deseo a todos que la vida les florezca. Que sea una realidad en cada uno de ustedes. Amén, amén. ¿Escuchaste, Heisenberg? Así que tiene que terminarla otra vez. Pues crea una frase porque la pastora también tiene la de ella. Si haces esto, Dios hará el resto. Y como nosotros también tenemos una frase al terminar. Y dice así, escucha bien, Heisenberg. El amor es esa magia diaria que convierte lo simple en algo especial. Y nos recuerda que siempre hay espacio en nuestro corazón para hacer un cambio en el mundo de los demás. Señores, hasta el próximo sábado. Bye bye, mi gente. Hoy tuvimos un programa especial. Bendiciones. Gracias a todos ustedes. Gracias, Claudio. Bye bye, mi gente. Lo quiero mucho. Hasta el próximo sábado. Que Dios les bendiga. Los libros en Amazon. El 20% a favor de la fundación. Bendiciones. Un abrazo, Raquel. Lo amo, lo quiero mucho. Ahí Claudia está pasando las imágenes de la conferencia que sostuvimos hace 2 semanas, la conferencia Mujer Grandiosa 2026. Ahí estuvo Yanna Tavares, estuvo Luz Estrella, estuvieron muchísimas personas y mujeres que están impactando a nivel internacional. Y eso es lo que Claudio me estaba acordando. Que no me olvidara de mencionar la conferencia Mujer Grandiosa 2026. Todo un éxito. 3 días de conferencia, la graduación de los estudiantes, que vamos a hablar la próxima semana porque tuvimos mucho material hoy. Pero agradecida de Dios y todos ustedes por su apoyo. Ahí estuvo también Nere desde Boston, que vino también a hacer acompañamiento y recibir un doctorado en honor y causa por lo que está haciendo, y también reconocida como Mujer Grandiosa. Bendiciones, ahora sí, bye mi gente, lo quiero mucho, que pasen un feliz resto del día. Cambiemos el mundo con Raquel Quezada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro, cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es
Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola mundo! Muchas gracias.